¿Qué tal, amigos de Artes 9? Me encuentro con Lucía Blanco, autora del libro Me quieres ver la cara, y nos va a platicar un poco de la obra que acabamos de ver. Ella nos va a contar un poco de cómo se crea este libro y una nueva, llamémosla así, nueva teoría de cómo entender la psique humana y el comportamiento de las personas. Gracias, Lucía, por estos minutos. José Miguel, gracias a ti y encantada, y pues saludos a todos. Gracias. ¿Nos puedes platicar primero cómo está integrado tu libro? Está integrado, me parece que en son 9 capítulos, ¿no? En realidad, mira, el libro está estructurado desde una perspectiva de un camino de vida que nos lo da la numerología. Entonces, si nosotros pensamos en que la numerología es literal un camino de vida, tendríamos el 0, que es el huevito, el embrión, que va a dar luz al 1, que el 1 es uno mismo, y de ahí vamos recorriendo hasta el 9. Entonces, el 9 sería como el viejito sabio que ya vivió, que tiene experiencia y que ya recorrió la vida. Y entonces este recorrido se empieza en el capítulo 0, porque es en donde se dan como las bases de 3 aspectos que forman el libro, que son la lectura del rostro, la numerología y la nutrición del alma. Y del capítulo 0 al capítulo, digamos, 9 se cierra el ciclo. El 10, que sería un 1, pero acompañado de un 0, es para mí el reinicio. El 1 es inicio, con el 0 se potencia ese inicio, y entonces es como empezar a partir de la experiencia que nos lo da el 9. Entonces, en este reinicio hago una especie de síntesis para que los lectores puedan ir recopilando todos los aprendizajes que van obteniendo a lo largo del recorrido del libro. Y finalmente el capítulo 11, que es como abrir la puerta. El número 11 es un número maestro, y gráficamente son 2 postes, es un portal. Y entonces ese portal pues nos invita a dar ese paso hacia una vida diferente, una perspectiva diferente, después de haber recorrido todo el libro. Entonces, así está más o menos pensado, y en cada capítulo van a encontrar un apartado de lectura de rostro, un apartado de numerología y un apartado de formando según vamos viviendo. Se dice que de que nacemos hasta los 20 años tenemos el rostro que heredamos. De los 20 a los 40 es el rostro que nos hacemos, porque tiene que ver con la repetición de gestos y la repetición de emociones. Y dicen los chinos que después de los 50 tenemos el rostro que nos merecemos. Entonces, bueno, pues es una forma interesante de ir viendo nuestra evolución, de ir viendo también inclusive cómo me siento hoy, y bueno, pues uno lo puede ver en el espejo todos los días. ¿Y la numerología de dónde viene y cómo se conjuga? La numerología, para mí la numerología es una herramienta de autodiagnóstico. El primero que le llamó numerología fue Pitágoras. Pitágoras, muy poca gente sabe, pero Pitágoras hacía viajes al oriente. El tema de los números se desarrolla mucho en China, en Fenicia y en Egipto. Entonces, Pitágoras, que viajaba hacia el oriente, se traía como estos estudios de los números que a él le parecía como algo que tenía que ver con el universo. Y Pitágoras lo que hacía era estudiar el cosmos. Él quería explicar el orden en el universo. A partir de explicar el orden en el universo y de estos estudios y estos viajes que hacía con los números, él es el primero que le llama numerología, el tratado de los números. Y entonces él empieza, en estos estudios del cosmos, él decía que el universo tiene leyes y que el número es su representación. Y entonces a mí me gusta interpretar un poco esto como que a Pitágoras le pasó lo que a Cristóbal Colón, ¿no? Que quería ir a las Indias y llegó a América. Entonces yo digo que Pitágoras, queriendo explicar el orden del universo, ¿no?, llegó a las matemáticas, llegó a su teorema, y genera también una teoría que se llama la teoría de las esferas, que habla de justamente el tema de pues llamémosle energía de los números. Él como pues no podía bajar los planetas a este plano, pues los empieza a asociar con un número, y entonces él dice que cada planeta tiene una cierta energía,
y que el número es su representación. Entonces la energía de cada número se representa, digamos, la energía kármica. Y después, bueno, se desarrollan, hay muchos tipos de numerología. El tipo de numerología en realidad depende del alfabeto de donde provenga. Entonces está la numerología sánscrita, está la tántrica, está la cabalística y está la pitagórica, que además Pitágoras también es el primero que incluye las letras, porque otra vez, él decía que era un tema de símbolos, y entonces hace una correspondencia entre las letras y los números. Todas las demás solo contemplan eso. La nutrición del alma es digamos, una teoría que he estado desarrollando de unos años para acá, en términos de, surgió también un poco como esto, yo queriendo definir el desarrollo humano, no encuentro definición, y en aras de rastrear quién es el primero que dice que el desarrollo humano es desarrollo humano, pues me llevó un viaje hacia los psicólogos humanistas, que no lo definen como tal, trabajan desde la psicología y cada quien con su teoría. Eso me hizo seguir mi viaje hacia atrás, ¿no? De quién los había influenciado a ellos, y entonces me fui hacia la filosofía. Y en este recorrido hacia la filosofía, bueno, pues voy recopilando no solo las teorías que dan origen a la psicología humanista, ¿no? Que son el humanismo, el existencialismo, y esta parte, bueno, le voy sumando otras teorías que me parece que al hablar de identidad hablamos más de este tema de la nutrición del alma, que es como cuando uno decide ir al nutriólogo, ¿no? Generalmente uno va al nutriólogo porque quiere bajar de peso. Sí. Si hacemos ese paralelo, pues a veces nosotros nos queremos sentir más ligeros, ¿no? A veces traemos muchas cargas que nos generan estrés, que nos generan ruido, que nos generan muchas cosas. Entonces, cuando vas al nutriólogo, lo primero que el nutriólogo te dice, a ver, ¿cuál es su alimentación? ¿Qué comió esta semana? Y entonces uno le empieza a decir, ¿qué comió? Si nosotros hacemos la misma pregunta y nos decimos, ¿qué pensamientos generamos esta semana? ¿Qué emociones generamos esta semana? ¿De qué me estoy nutriendo? ¿De qué estoy alimentando? El espíritu yo lo concibo como una planta interior, y entonces se alimenta de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo y de lo que hago. Y entonces, ¿qué palabras son las que más escucho? ¿En qué ambientes me muevo que escucho esas palabras? ¿Cuáles son las palabras que más digo? Porque eso está construyendo mi mundo, y de eso lo estoy nutriendo. Entonces, bueno, al principio la gente va a encontrar una lista, digamos, que de alimentos, frases o pensamientos que permite el nutriólogo, ¿no? Para ir modificando los hábitos que no me hacen bien, irme saliendo de los ámbitos y de las relaciones que me son tóxicas, porque para mí la vida es un tema de elección, y si uno elige, ¿por qué yo habría de elegir? O sea, si yo puedo elegir estar bien todos los días y sentirme bien cada día, como ¿por qué yo querría elegir no estar bien? Cuando uno lo piensa así no hace sentido, pero a veces preferimos estar en el estrés, preferimos estar en la queja, preferimos estar en este tema de alimentarnos y no necesariamente nutrirnos. Entonces, bueno, me parece que estas dos herramientas milenarias son un acceso a empezar a nutrir nuestra alma desde nuestro mundo interior y desde nuestro mundo exterior. Y al final trae un tipo test, ¿verdad? Viene, obviamente haces tu propia numerología y vienen algunos campos en donde cada capítulo nos habla de elementos. Cada capítulo yo esperaría que aporte al lector una visión diferente de cosas prácticas en su vida. Y entonces la idea del final es que todos los aprendizajes que vaya generando en el libro los puede ir concentrando de tal forma o de tal suerte que la gente haga una especie de mapa personal de lo que esto es como una especie de buffet. Todo lo que aquí encuentre, ¿no?, es nutritivo. Perfecto. Y entonces cada quien elegirá, si a lo mejor me falta plantearme objetivos, en el capítulo 4 lo van a encontrar. Si a lo mejor quieren desarrollar una parte o entender un poco más desde lo intelectual, en el capítulo 7 lo van a encontrar. Ah, muy bien. Para los metafísicos y que crean todo este tema de energía, así como opera el universo, en el capítulo 8 lo van a encontrar.
Y entonces, bueno, cada capítulo nos va a ir hablando de ciertos elementos, cada quien podrá ir tomando elementos de lo que le resuene, de tal forma que cada quien pueda hacer su propio mapa de desarrollo, su propio mapa de nutrición, su propio plan alimenticio, por llamarle de alguna forma. Y bueno, eso lo van a encontrar hacia el final del libro, ¿no? Ya con ejercicios prácticos, con una especie de guía que les va a ir diciendo cómo irlo concentrando, cómo irlo poniendo, y después, bueno, pues en cada capítulo también van a encontrar tips de cómo irlo trabajando. Perfecto. Lucía, te agradecemos mucho estos minutos. No sé si deseas agregar tus redes sociales. Obviamente el libro pues ya está a la venta en las principales librerías del país y en todo el mundo a través de la página megustaleer.com de Random House. Ahí pueden descargar la versión en línea o pueden adquirir su versión física. Pero no sé si deseas agregar algo más. Bueno, pues te agradezco. Mis redes sociales me localizan como Lucía Blanco, figura pública en Facebook, también como nutrióloga de almas en Facebook. Me localizan en Twitter como @nutriólogaalmas, y quien me quiera contactar directamente me puede escribir al mail nutriólogadelalma@lublan, como Lucía Blanco, lublan hasta la n.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigos de Artes 9. No se vayan a ningún lado, continúen con más contenido en nuestro blog y videoblog. Gracias.